¿Qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a hacer una tarta de frutas, me lo han estado pidiendo mucho, entonces ya aprendimos a hacer en algunos videos lo que es la base de la tarta, también aprendimos a hacer una crema pastelera y hoy vamos a aprender a hacer una diplomática, que es una ramificación de la crema pastelera que va muy bien con las tartas. ¿Qué es lo que yo quiero buscar? Siempre que yo voy a una comida y veo las tartas de frutas digo, uy, se ve bien rica, pero quiero ser la primer rebanada, porque al pobrecito que le toca la última es una pedacería, queda todo feo. Entonces hoy vamos a aprender cómo vamos a mantener nuestras frutas en su lugar, que los cortes sean perfectos y vamos a tener una tarta de frutas como Dios manda, así que pongan muchísima atención. Bien, vamos a ir por la hidratación de la grenetina. La grenetina es esta que tengo yo acá, entonces es bien importante que siempre la vamos a hidratar 6 o hasta 7 veces su tamaño. Prometo hacerles un video de la masa de gelatina, que es esta de acá. Ya lo van a tener en su casa, sobre todo ustedes que están haciendo mucha pastelería, y esto nos va a quitar un montón de tiempo perdido y vamos a hacer esto en otro video. Pero ahorita vamos a hacerla en la antigüita y vamos a poner la grenetina y vamos a hidratarla, ¿va? Entonces es poner agua, ir moviendo poco a poco, así hasta que se hidrate perfectamente bien. Le quitamos todo tipo de grumos y lo vamos a dejar a que empiece a actuar. Se va a hacer un tipo de gel y nosotros lo tenemos que tener así, ¿vale? Ahora vamos a semi-montar la crema. Bien, ahora vamos a ir por la crema montada. ¿Qué es lo que necesitamos? Una crema que tenga un 33% de grasa. ¿Dónde vemos eso? En los ingredientes, ahí dice, ¿va? Entonces esto nos va a ayudar a que sea una crema montada. Bueno, para montar. Una vez que lo tenemos así, entonces nos vamos con las aspas y tenemos que ir a velocidad media baja al inicio, ¿va? Entonces lo hacemos así y lo estoy dando en el número 3. Esta es la 4. Y lo vamos a dejar a que empiece a montar poco a poco. Yo lo que quiero es que esté semi montada. Ustedes, ahorita yo se las voy a poner y va a parecer que está como suavecita. No va a generar ningún pico fuerte. Yo quiero que poco a poco empiece a generar su alveolado y es mimándolo. Vamos a ir poco a poco. Ahí se ven unas burbujas grandes. Hasta que ya no se vean esas burbujas, va a empezar a tener un alveolado más chiquitito y entonces lo vamos a poder mezclar. La crema diplomática a mí me gusta mucho porque tiene un sabor mucho más sutil que la crema pastelera, que recuerden que esta receta de crema pastelera nosotros ya tenemos un video para que ustedes lo puedan ver, ¿vale? Entonces tenemos nuestra crema montada que le vamos a poner a nuestra crema pastelera y al final vamos a terminar con un poco de gelatina. Bien, en este momento ya tenemos la crema como la necesito. No son picos muy firmes, bien importante. Está todavía suavecita, todavía cae. Entonces así es como la necesito. Si lo metemos demasiado, entonces va a quedar una crema muy pesada y a mí no me gusta. Que si a ustedes les parece así, bien, buenísimo. La quieren hacer un poquito más espesa, adelante, pero tengan en cuenta que se va a hacer un poco más espesa. Entonces ahora vamos a poner a mezclar nuestra crema pastelera y después vamos a incorporar nuestra crema montada. Bien, tenemos ahí nuestra crema pastelera, entonces ahora vamos a montarla. Recuerden que tienen la receta de crema pastelera ya en el historial de nuestros videos del canal, ¿vale? Entonces vamos a empezarla a mezclar, solamente es para suavizarla y así pueden entrar perfectamente bien nuestra crema montada. Listo, ya que lo tenemos así, vean la textura, Eso es bien importante, vean la textura. Está súper bonita esta crema pastelera, a mí me encanta, la verdad ha tenido muy buenas visualizaciones en los videos. Y ahora vamos a agregarle la cantidad de crema ya montada. Listo. Ahora lo tenemos así de forma envolvente, empezamos a mezclarla. Y se va a hacer súper suavecita, bien rica, se hace como una nube. Es muy chula esta crema. Y la van a poder usar para rellenos de eclairs, para rellenos de tartas, para mil hojas, para muchas cosas. Hay muchas formas de hacer crema, A mí me gusta mucho esta.
porque la gelatina hace que se mantenga un poco más firme. Subida de anaquel también ayuda mucho, entonces queda muy bien. Vamos por la última parte de crema. Y esto, una vez que ya lo tenemos listo, va a reposar y después le vamos a poner la grenetina. Listo, ahora vamos a ir con nuestro barniz para la tarta, ¿vale? Acá tengo chocolate de leche y aquí tengo manteca de cacao. Solamente le voy a poner un poquito, es para adelgazarle y que quede más suave. Entonces me va a quedar una capita bien suavecita, bien delgadita en nuestra tarta. ¿Esto para qué me sirve? Es para hacer como un tipo de impermeabilizante en nuestra tarta, porque como pues va a llevar la crema pastelera, pues tiene una cantidad de agua que yo no quiero que se traspole a la galleta y siempre esté crocante, esté súper rica. Entonces le voy a poner chocolate. No le pongan aceite, porfi, porque entonces van a hacer un chocolate compound o copia que a mí no me gusta, la verdad. No hay como ponerle los mismos ingredientes o elementos de las coberturas del chocolate, que es la manteca de cacao. Es una grasa súper bonita, rica, que tiene un montón de antioxidantes y sobre todo no les va a bajar la calidad de su producto. ¿Ven? Entonces queda como agüita, pero es gracias a la manteca de cacao. Ahora vamos a ir por nuestra tarta, nuestra base de tarta, y la vamos a impermeabilizar. Bien, ahora vamos a poner chocolate en la base. Esto nos va a ayudar como un impermeabilizante. Recuerden que la receta de las tartas la tienen de este lado para que puedan entrar y puedan ver cómo se hace la masa, cómo hay que cortarla para tenerla así de bonita y que quede súper bien hecha, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Voy a impermeabilizar toda esta parte de aquí y le vamos a poner chocolate. Ya hicimos nuestro impermeabilizante o adelgazamiento del chocolate para que quede bien finito, que le vamos a aportar todavía sabor y va a quedar perfecto. Después vamos a poner nuestra diplomática, decoramos, ponemos un poquito de brillo y queda increíble. Perfecto, entonces yo aquí ya tengo mi tarta, vamos a poner choco. Con eso es más que suficiente. Si necesitamos ponerle más, pero una vez que ya le hayamos pasado por todos lados. Entonces vamos a hacerle así. Me queda súper rico, muy bonito. Y esto le da un plus a sus tartas, Aparte que vamos a tener sabor a chocolate, que me encanta. Ahí. Ya por todo el costado. Sin que se salga, Sin que se salga. Eso es bien importante. Que esté bien bonita, pero sin que se salga. Vemos aquí, limpiamos para que no haya bronca. Y ahí lo tenemos, Lo vamos a dejar enfriar por unos 7-8 minutos, que queda cristalizado. Y ya empezamos con nuestra diplomática también. Súper fácil. Listo, la grenetina. Primero lo hidratamos con 6 o 7 veces su tamaño en agua, lo mezclamos y ya te queda un gel. Ahora lo tengo que llevar al microondas o a un baño María a que se disuelva nuevamente, ¿vale? Este trabajo de las gelatinas son súper importantes. Siempre que nosotros vayamos a hacer mousses, vayamos a hacer gelatinas, vayamos a hacer una crema diplomática, siempre hay que dejarlo reposar 24 horas. ¿Por qué? Porque es el trabajo en donde la gelatina realmente va a hacer toda su chamba bien hecha y vamos a tener lo mejor del producto. Entonces, ahora lo voy a fundir y después vamos a temperar para llevarlo a la diplomática. Bien, yo aquí tengo ya mi gelatina fundida, ¿va? Se pasó al microondas, 20 segunditos le di y más que suficiente. Ahora voy a tomar un poquito de la mezcla de mi crema diplomática y ahora sí le vamos a dar. Muchas veces la diplomática le ponen algún tipo de licor, en este caso yo lo quiero dejar así, limpio, que no exista ningún problema. Para que si ustedes quieren ponerle que ron, que vodka, que mezcal, tequila, lo que quieran, pues están libres de hacerlo, ¿va? Entonces, ya que lo tengo aquí, entonces ahora lo voy a pasar todo a mi crema diplomática. Realmente es una cantidad muy pequeñita, pero esto me va a asegurar que vamos a tener una crema bien firme para poderla poner en la esta. Perfecto, una vez que ya le pusimos la grenetina a nuestra diplomática, entonces ahora sí vamos a empezar a rellenar nuestra tarta. Ahí poco a poco. Tengan en cuenta que ya tiene la gelatina, entonces
hay que ponerle un poquito de velocidad para que no se nos vaya a coagular, ¿va? ¿Sí? Esto es suficiente, está perfecto. Y vamos a alisar con una espátula. Ahí bien, por todos lados, que quede. Y ahorita nos vamos a dedicar al corte de nuestras frutas para empezar a poner a nuestra tarta. Así le doy tiempo para que empiece a coagular. Queda súper bonita. Y aquí empezamos con los cortes. Este es un durazno y vamos a ponerle así medias lunas súper bonitas que nos van a ayudar a que tengan unos cuarterones muy chulos en nuestra tarta. Ahora nos vamos con el higo. El higo igual, cuarterones. Miren qué bonitos higos. Ahora vamos con la fresa, igual. Cortamos. Vamos a hacer algunas en cuarterones, y otras a la mitad, ¿va? Después nos vamos con este que es fruta estrella, en otros lados le llaman carambolo. Se ve bonita. La verdad, el sabor no es de que, uy, es que está increíble, ¿cómo sabe? A mí nunca me ha sabido así como que muy profundo, no tiene un sabor así muy fuerte, es ácido y rico, ayuda a limpiar perfectamente bien, pero tiene un perfume, no sé, tiene ahí una onda como pasiflora, huele como a maracuyá muy a lo lejos, pero te da una vista súper bonita para tus tartas. Tengo zarzamora. La zarzamora vamos a partirla a la mitad con mucho cuidado, el cuchillo tiene que estar bien afilado. Esto le va a dar una vista súper bonita. Y por último va la frambuesa. La frambuesa yo no la corto, la dejo así, me gusta mucho cómo queda. Viste bastante bien y tenemos buena fruta. Pueden ponerle más fruta de lo que ustedes deseen, pero que se vea todo bonito, hay un color. Entonces eso es yo lo que les recomiendo y que el corte sea parecido. Y nada más, ahora vamos a la decoración de nuestra tarta. Bien, vamos a comenzar. Aquí es a su gusto, yo les voy a enseñar una base, pero ustedes lo pueden hacer como ustedes deseen. Vean, yo acá tengo nuestro higo. Yo pongo y presiono en el interior. Recuerden que esto va a tener gelatina, entonces lo va a agarrar. Eso es lo bonito de esta receta. Y viendo a varios lados, que no tenga una sola cara, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque si están nuestros invitados alrededor, entonces no importa dónde la vean, siempre va a ser una muy bonita expresión de su tarta que se va a ver en la festividad, en la fiesta, con ustedes estén el fin de semana y queda súper bonita. Manos bien limpias siempre y todo está viendo por todos lados. No hay una que esté normal o viendo hacia un costado, no sé. Vamos a ponerlo así. Aquí la idea es que todo quede armonioso. Todos los cortes que estemos haciendo de cada una de las frutas los vamos a ir poniendo, que quede bonito, que tenga una vista, va a quedar súper chula. Imagínense que se lo están haciendo a su mamá. Así debe de quedar. Miren qué bonita la tarta. Sinceramente es una belleza. Pero ven, solamente son los cortes, ponerlos bien, acomodarlos y queda espectacular. Y ahora nos vamos con el brillo neutro. Prometo subir la receta en el canal, queda súper bien, ya no lo van a tener que comprar. Y vamos a ir barnizando poco a poco. Aquí ya viene un trabajo ya artístico en donde vamos a darle esa intención a toda nuestra fruta, que quede súper bonita. Traten de mojar o de bañar primero todas esas frutas que no van a tintar. No vayan primero por la zarzamora. Váyanse por todo lo demás y al final la zarzamora, porque como tiene un juguito, no quiero que se manche nuestro brillo neutro y quede raro, ¿va? Esto también nos va a ayudar a que la vida en aquel de nuestras frutas se mantenga y se va a ver súper bonito como lo están apreciando ahorita en cámara. Perfecto, ven esta tarta. Por todos lados tenemos la misma cara, eso es bien importante, bien bañadita, está perfecto de brillo, la cantidad suficiente, no hay charcos, eso es lo más importante, ¿vale? Qué chulo quedó, ¿no? Bien, aprendimos a hacer una tarta de frutas como Dios manda, en donde la primera rebanada y la última van a salir como debe de ser, no van a ser todo despetujado y todo roto, no. Esta receta es muy buena porque hicimos una crema diplomática, que es una crema pastelera que se le agregó crema montada y después grenetina. Recuerden que puede haber cambios en esta receta porque hay gente que le pone licor.
Es a su elección, si le quieren poner licor, póngalo, si no, así como lo hicimos hoy, queda perfecta. Y es una receta muy bonita en donde los cortes de la fruta son bien importantes para que se vea súper colorida y sobre todo el brillo neutro al final nos va a dar ese toquecito y sobre todo nos va a subir un montón la vida de anaquel dentro de nuestras frutas. Así que muchísimas gracias. Recuerden suscribirse al canal, darle like y lo más importante para nosotros es que nos compartan para que cada vez seamos una comunidad mucho más grande. Nos vemos.